Para este tema de proyecto final elegí los templos de Costa Rica, básicamente basados en la arquitectura de la época colonial, y los templos elegidos fueron la Ermita de la Agonía, ubicada en Liberia, Guanacaste, el Templo Rossi de Cartago, la Capilla de Quirco, también ubicada acá en Cartago, y el Templo de San Blas en Nicoya, Guanacaste. Okay, ¿por qué elegimos ese tema? Ese tema lo elegí porque siento que, bueno, tanto los templos como la arquitectura antigua de Costa Rica tiene gran testimonio en él que se puede ampliar si investigamos sobre ellos y intentamos aprender un poco más sobre qué fue lo que pasó en Costa Rica antes de que tal vez estuviéramos acá y cómo era que funcionaba eso. ¿Y cuáles son nuestros objetivos? Es investigar el contexto histórico en el que este se encuentra, también evaluar la conservación a través de fotografías y comprender las técnicas y el análisis más teórico de las técnicas constructivas empleadas en esa época. Okay, vamos a hacer una revisión bibliográfica y un levantamiento de un collage para lograr esos objetivos. Okay. ¿Cómo eran evaluados los templos en el periodo colonial? Okay, en Costa Rica la Iglesia Católica en ese periodo tuvo un papel muy importante en la cultura del país, ya que la religión era impuesta por los españoles, así que funcionaba como una rama del Estado en ese momento. Ya más adelante fue que se independizó y se hizo un órgano más independiente del Estado, como lo conocemos hoy por hoy, que el Estado es una cosa y la iglesia y la religión son otras completamente diferentes. Ok, un contexto histórico. Básicamente con esta colonización se llegó a un mestizaje, que es la cultura que ya nosotros poseíamos como indígenas de Costa Rica, más la cultura que traían los españoles con ellos, que ya ellos también tenían una cultura en el país igual que nosotros. Y al mezclarse esa cultura se forma un mestizaje, que es lo que somos nosotros mestizos, ¿ok? Ellos tenían una cierta tipología urbana y de asentamientos, que lo eran como las ciudades, si la vemos como el centro, periferia, ¿verdad? Ciudades, las villas de los españoles, los pueblos indígenas, seguidos de los asentamientos espontáneos, que esos usualmente eran habitados por los eh, mestizos. Las paredes de bajareque, el bajareque era lo que utilizaban los indígenas de Costa Rica en este periodo antes de que fueran colonizados. Y los bloques de adobe eran traídos por los españoles. Al llegar acá se fusionaron esas dos técnicas y hoy por hoy tenemos la arquitectura que es más que toda, casi toda patrimonio, que son casas de adobe y de bajareque. Por eso tenemos ambas técnicas. El templo de San Blas de Nicoya. Okay, ese templo se construyó en 1550, en 1544. Es el templo más antiguo de toda Costa Rica. Y bueno, como lo dice una autora, como lo dice la autora Ana Luisa Albertazzi Cerdas, bueno, Nicoya fue uno de los centros, de los primeros centros en difundir la religión en la provincia, que en ese momento éramos. Entonces fue de suma importancia para Costa Rica en ese momento. Ok, sí, sufrió varias capas del tiempo, como fue de paja al inicio, se incendió, lo volvieron a restaurar y ya se hizo con teja y luego se volvió a destruir un poco, pero no perdiéndose en su totalidad. Al día de hoy podemos observar el inmueble muy conservado, siendo un atractivo turístico, la verdad, bastante bonito y un atractivo cultural también, porque la historia que él cuenta es muy, muy, muy grande y conserva mucho de lo que fue Costa Rica en ese momento. La ermita de la Agonía, también ubicada en Liberia. La ermita de la Agonía, su construcción inició a mediados del siglo XIX. No se conoce bien la fecha exacta, aunque hay varias especulaciones de ambas fechas. La ermita de la Agonía poseía un alto valor histórico a la religión en el país también. Y bueno, cabe recalcar que fue una de las primeras iglesias en sonar las campanas cuando ocurrió la anexión del partido de Nicoya, ¿verdad? Entonces, claro, es un valor sentimental muy grande y demás. También tuvo influencia el estilo barroco que conocemos hoy por hoy. No sabía yo, pero resulta que Antigua Guatemala también usaba este estilo, entonces como que teníamos cierta conexión por lo que era la religión y los padres se comunicaban, ¿verdad? Y demás. La conservación del inmueble se ve, tenemos fotografías en el Archivo Nacional que se ve bien afectado el inmueble, pero hoy por hoy podemos observar una capilla muy linda que muchas parejas siempre visitan para lo que es casarse y demás, que esas ermitas son atractivas, tienen esa tendencia a llamar mucho a la gente a consumar matrimonio y por su aspecto colonial y se siente muy familiar el espacio y demás. Aquí tenemos la iglesia de Orosi. Esta iglesia fue construida en 1751. El convento de Orosi, también conocida porque ahí se realizaba misión franciscana, era administrada por franciscanes y se puede observar porque es una iglesia colonial súper bonita y es la primera iglesia que tiene
ese conjunto que gira alrededor de un jardín interno. Está la capilla y luego sigue lo que es lo que era el convento. Entonces es bastante única para su época y fue tan significativa para el país que se imprimió un billete en el año 1941, se imprimió un billete con, bueno, una estampa de la iglesia, digamos. Entonces fue bastante significativo culturalmente para Costa Rica. La iglesia de Kirkot fue de las primeras reducciones fundadas por los españoles en la región del Valle Central, antes de que esto se llamara región del Valle Central. Entonces es bastante importante también, siento yo, porque ya que fue uno de los primeros pueblos indígenas, ¿verdad? Y bueno, esta iglesia es una iglesia súper sencilla, es un techo a dos aguas, tiene un campanario por fuera de la estructura de la misma iglesia, lo cual también es un poco distinto a las otras iglesias, ¿verdad? Y bueno, y por ello la conservación del inmueble también es bastante atractiva para la cultura del país y demás. Y de hecho, si usted llega a las calles de Cartago, está señalizado cómo llegar hasta ella y demás, nombrada como iglesia colonial, ya que es bastante atractiva. Ok, ese es el collage. Y bueno, se me olvidó decirlo al inicio, pero yo elegí estas cuatro iglesias porque siento que en la época colonial no había tanta variedad de cosas en ese momento todavía. Y analizar una parte de lo que era Guanacaste tal vez en ese momento y Cartago, que siento yo que son polos opuestos, y para ese entonces la iglesia de Nicoya fue una de las primeras iglesias de Costa Rica, ¿verdad? Y la ermita de la Agonía tienen cierto, como, tal vez no cierta relación entre ellas, pero sí tienen, claro, tenemos al país de relación, ¿verdad? Pero la otra iglesia también, las otras iglesias de acá Cartago también, más que tomando en cuenta que Cartago era la capital de ese momento en el país. Entonces quise hacer como ese contraste entre como lo que ocurrió en la capital y la primera iglesia, o sea, cómo se fue difundiendo la religión en esa parte del sector de Guanacaste. Y bueno, con el collage lo que quise representar fue bueno, como nacimos, ¿verdad? Siendo un país, Costa Rica, y alrededor se empiezan a desenvolver las iglesias como eran antes y ya luego se empiezan a dar esos procesos de levantación de croquis y de conservación hasta llegar a las esquinas, que es donde están las iglesias conservadas como están hoy por hoy. Entonces ese fue el contraste que quise resaltar como en central a lo que fuimos como país en ese momento y a lo que fuimos llegando a hacer y todo el proceso que tienen esos muebles de conservación, ya que es un proceso bastante exhaustivo, la verdad, lo que es conservación de inmuebles y patrimonio. Y bueno, las conclusiones es que al investigar sobre el contexto histórico tenemos una noción que nos permite apreciar cómo esas estructuras religiosas no solo eran centros de evangelización en esa época, sino también símbolos de poder del Estado, muy significativos en la colonización y el desarrollo de nuestra arquitectura. A través de un análisis fotográfico se consta que el estado de conservación de los templos varía significativamente, ya que no todos sufrieron las mismas capas de tiempo y demás, ya que hay una diferencia bastante grande entre el primero que se construyó y el último que analizamos, ¿verdad? Que el más reciente era como la capilla de Kirkot. Pero ambos inmuebles han sufrido capas del tiempo que se han visto en deterioro, pero bueno, la cultura siempre, la comunidad siempre sigue en la lucha por la preservación de estos inmuebles y joyas arquitectónicas, ¿verdad? Y el análisis teórico de estas técnicas constructivas nos ha permitido comprender el ingenio que tenían las civilizaciones antiguas, ¿verdad? Para poder ingeniarse, les valga la redundancia, para poder solucionar como solucionaban de esas maneras con esas tecnologías de adobe y bajareque, ¿verdad? Y el estudio de estos métodos constructivos proporciona una valiosa lección para la arquitectura actual y una conservación del patrimonio. ¿Por qué una lección de la arquitectura actual? Porque siento que ahora la huella que deja la arquitectura en el medio ambiente es un poco extensa, la verdad, y parte del calentamiento global podemos hacer un cambio con la arquitectura que realicemos. Y deberíamos aprender un poco de cómo trabajaban nuestros antepasados, como en estas prácticas y técnicas, ya que ellos trabajaban con lo que el ambiente les proporcionaba, ¿verdad? Ellos los materiales que utilizaban eran madera, barro, pasto y en casos estiércol de animal y caña brava. Entonces, o sea, deberíamos de aprender un poco más de ellos. Sabemos que se quitaron por algo, pero sabemos que con la tecnología también que tenemos hoy en día podemos traerlos de vuelta y hacer un cambio en la arquitectura actual. Muchas gracias.